Cristiano. El asambleísta Pereira argumentó que desde el 8 de octubre los cajeros del Banco del Pichincha no funcionaron y no se tomaron acciones por parte de la Superintendencia de Bancos. Escuchemos al asambleísta Henry Cronfle. Entiendo que esto es un llamado al Pleno para que dé un informe a la Superintendenta de Bancos y esta no es la interpelación a un juicio político, que todavía no existe ni siquiera un informe previo ni un debate en el marco de la comisión. Entonces, me preocupa cómo se están manejando las cosas. Yo creo que la presentación de la Superintendenta de Bancos, amigos queridos, ha sido muy técnica, ha sido apolítica, ha llevado un lineamiento muy claro de los hechos que han acontecido y de las acciones conforme a esos hechos que ha tomado la Superintendenta de Bancos y la institución per se como organismo de control. Pero aquí hago una observación. No se puede echarle la culpa al organismo de control del hackeo de una institución. Es como que mañana le echen la culpa al presidente de la República porque hackean la base de datos del Servicio de Rentas Internas en el Ecuador. Y decir que eso es una causal para destituir a un funcionario público. Los gobiernos con la ciberseguridad están expuestos a los hackers internacionales y más aún el banco más grande por volumen y por depósitos que tiene el país. Entonces, a mí me parece esto un poquito desviado en cuanto a quién tiene la responsabilidad, si la tiene el banco o si cabe responsabilidad en el banco o si la tiene el organismo de control que puede hasta cierto punto actuar más allá de presionar y sancionar en caso de no se cumplan justamente los requerimientos de control que conlleven a evitar hackeos en el futuro. Yo quisiera hacer alusión también, más allá de que vuelvo y repito, considero que es muy técnica la exposición que ha hecho la superintendenta y la felicito por ello, es más. Quiero hacer un solo comentario, que cuando se invita a una autoridad de control de la talla de un superintendente o de una autoridad de control independiente en el país, no puede ser que prácticamente la mitad del pleno ni siquiera esté en la sala cuando está dando una exposición. Eso es lo que pasó hoy aquí. La señora superintendente estaba dando la exposición y prácticamente la mitad del pleno no estaba dentro del pleno de la Asamblea Nacional cuando yo estaba hablando. Les ruego que revisen los videos para constatar lo que les estoy diciendo. 4 veces ha estado la superintendenta de bancos aquí, señora presidenta y señores legisladores, 4 veces en las últimas 2 semanas. Estuve en la Comisión de Desarrollo Productivo, me hizo el favor de invitarme el asambleísta Daniel Novoa, presidente de la comisión, a que presencie esa comparecencia, muy técnica, dicho sea de paso, y que aclaró en mucho el reclamo que había. En la Comisión del Régimen Económico también estuvo en las últimas 2 semanas. Estuvo en la Comisión de Fiscalización, justamente tratando el tema del Sistema Único de Compensación Regional Sucre, y ahora en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, es una autoridad que le da la cara al llamado de la Asamblea Nacional y actúa de inmediato conforme al llamado de la Asamblea Nacional. Pero no solamente eso, señora presidenta, tengo aquí y he pedido que me recopile mi equipo técnico sobre el ataque de ciberseguridad. ¿Cuántos oficios ha enviado a la Asamblea y si estos oficios han sido respondidos a tiempo por la autoridad de control, que se dice que no actúa como tal? Y el primer informe se lo pide el 11 de octubre. Einer Recardel Álava, asambleísta, número de oficio, se respondió 284, voy a leer los últimos 3 dígitos de los oficios, 284 se respondió 10 días después por parte de la superintendencia. 11 de octubre, el asambleísta Darwin Pereira, se le respondió el 21 de octubre. 11 de octubre, Dina Firanango, se le respondió el 13 de octubre. 12 de octubre, Jaime Pozo, se le respondió el mismo día. 12 de octubre, Lenín Daniel Barreto Zambrano, se le respondió 10 días después.
Darwin Pereira nuevamente se le respondió con el oficio 293 el 22 de octubre. Jaime Pozo Chamorro con el oficio 555 se le respondió el 19 de octubre. Dos requerimientos que quedaron sin efecto por parte del asambleísta Juan Fernando Flores Arroyo. Álvaro Ricardo Salazar Paredes se le respondió con oficio 599 el 9 de noviembre. Y otra vez Álvaro Ricardo Salazar Paredes se le respondió también otro oficio ese mismo día. Es decir, 10 oficios ha enviado la Asamblea Nacional y los 10 oficios han tenido respuesta por parte de la Superintendencia. ¿Cuántos oficios le ha requerido la Asamblea Nacional a la Superintendencia? Oficios dirigidos. 12 en junio, 15 en julio, 11 en agosto, 12 en septiembre, 33, escúcheseme bien, 33 oficios requeridos en el mes de octubre, fuera de los del mes de noviembre, que no los voy a contabilizar porque estamos recién a menos de mitad de mes. Entonces yo no entiendo cuando llaman a comparecer a una autoridad en 15 días 4 veces, se le abre un juicio político, se califica el juicio político, todavía no se discute sobre el juicio político y se pretende interpelar en una comisión general para recibir a la autoridad como si fuera ya esto un juicio político y peor aún, tener una resolución que pretenda de una manera u otra imputar algo a la autoridad previo ni siquiera de ser analizado por el Pleno. Me parece, y con todo respeto lo digo, señora Presidenta y señores asambleístas, una barbaridad. Además, siento inclusive contradictorio con lo que se está haciendo. Estamos en este momento formulando preguntas a la autoridad y creo que por el más mínimo respeto a la autoridad deberíamos esperar, antes de ir a una resolución que comprometa votos con un criterio, esperar a que la autoridad conteste las preguntas que nosotros mismos estamos formulando por escrito. ¿Cómo cabe tener un criterio sin escuchar la respuesta sobre las preguntas? Y yo tengo dos, dicho sea de paso, que me voy a permitir leerlas y que le voy a solicitar a la señora superintendenta que me envíe contestación por escrito, y una vez que reciba en mi currículum la contestación, le haré llegar a todos los miembros de la Asamblea Nacional dichas respuestas. Ya las voy a leer y con esto voy a finiquitar mi intervención. Pero quiero decir, señora Presidenta, que yo no he recibido, primero, conocimiento de que asambleístas que pertenecen a este pleno hayan hecho denuncias ellos per se frente a la situación que está pasando en la ventanilla de denuncias de la Superintendencia de Bancos. Segundo, no he escuchado ningún escándalo de que a la gente le han robado la plata del banco. Es decir, que hayan desaparecido los fondos y que si en caso hayan desaparecido no se lo hayan devuelto inmediatamente. No he escuchado absolutamente nada en ese sentido. Entonces, lo de fondo, que es que no se pierda la plata, lo de fondo, que es que se cuida los recursos de los ecuatorianos, lo de fondo, que es que se actúe frente a eventualidades que las puede tener no una institución privada, un gobierno, como es un hackeo, que se atienda, eso lo de fondo está cumplido. Ahora, en lo de forma, si le queremos buscar en la forma el fondo, entonces estamos viendo prácticamente una interpelación a un juicio político que todavía no ha sido tratado en el marco de la Asamblea Nacional. Y por eso pongo mi posición muy clara y discrepante con lo que se ha hecho. Las dos preguntas que tengo son las siguientes. Según denuncias ciudadanas, a partir del 10 de octubre del 2021 se habrían afectado los servicios tecnológicos del Banco del Pichincha. Explique si dicha afectación implicó que los usuarios de Banco del Pichincha no pudieron realizar retiros o depósitos, congelamiento en sus cuentas bancarias, en función del gráfico que presenta la señora superintendenta de bancos en las láminas finales de su presentación, pues el congelamiento y retención se encuentran prohibidas en el artículo 308 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 148, 255.4 del CONF y artículo 278, numeral 3, literal C. Esa es la primera pregunta que la voy a formular por escrito. La segunda, usted menciona, y esto me refiero a la superintendenta, que Banco del Pichincha el 20 de noviembre del 2019 presentó a la Superintendencia de Bancos un plan de estabilización tecnológica. Asimismo, usted refiere que en ese momento la superintendencia se encuentra evaluando el mencionado plan. Por favor, quisiera que nos explique de manera más detallada
en qué consiste ese plan de estabilización tecnológica y cuáles fueron los resultados de los avances obtenidos. Esto para mí es fundamental para poder tener un criterio frente a la autoridad de control. Muchas gracias por el tiempo y por haberme escuchado, colegas asambleístas.